Hola, buenas tardes. Van a ver las fotos de los consejeros de Radio Televisión Española que ayer intentaron perpetrar un atentado contra el derecho a la información y contra la dignidad periodística. Informativo, telediario, boletín, noticiario. Hay infinidad de nombres para referirse a la retransmisión por televisión de los acontecimientos más sobresalientes del día. Para conocer más sobre sus inicios, debemos trasladarnos hasta 1956. Televisión Española comenzó sus emisiones de forma oficial el 28 de octubre de 1956 en un pequeño chalet situado en el Paseo de la Habana de Madrid. El primer informativo fue realizado por una reducida plantilla de 12 trabajadores, entre los que se encontraba Jesús Álvarez, su primer presentador. 3 ediciones de telediario cuentan las noticias a unas 300 familias que se calcula que tenían televisor. En 1964 se puso en marcha el centro de producción de Prado del Rey. En ese año, la cadena alcanzaba prácticamente una cobertura del 80% del territorio nacional, y sus emisiones se prolongaban durante 9 horas diarias en espacios de sobremesa y tarde-noche. La evolución del número de receptores y espectadores televisivos en España siguió de cerca en términos generales la tendencia señalada en otros países mediterráneos. Así, por ejemplo, a la altura de 1968, el número de televisores por cada 1000 habitantes era de 185 en Francia, de 155 en Italia y de 132 en España. Las noticias no tienen ninguna inmediatez, es decir, se graban hoy, se filman hoy, mejor dicho, y no pueden salir prácticamente hasta mañana, puesto que hay que revelar el negativo. Al revelar el negativo se pierde un tiempo, hay que montarlas en cine, preparar la banda de sonido y entonces se puede emitir una noticia. Eso hace que las noticias sean de un día para otro. Agencias internacionales envían por avión textos e imágenes del exterior en bobinas de cine. Se visionaban, se montaban y se emiten. En los primeros informativos el presentador lee un texto y se lo cubre con una foto filmada por la tecnología del momento. En la televisión, el origen de los informativos en televisión en España, por ejemplo, el primer telediario que se hizo en la televisión en blanco y negro, pues era el mismo guión de un boletín de Radio Nacional, se le dio a un locutor y ese locutor llegó y lo leyó, porque entonces no había ni teleprompter, es decir, leían, levantaban la cabeza, leían. En los primeros tiempos, los informativos en la televisión española estaban construidos a modo de boletines leídos ante las cámaras, incorporándose paulatinamente imágenes filmadas. La televisión se constituye en una ventana abierta a la realidad, y a través de ella todos los espectadores podían reconstruir los acontecimientos más significativos que acontecían. No quiero parecer nostálgica, porque si digo que yo notaba una mayor exigencia antes, tanto en la imagen, antes era imposible que en un informativo saliera cualquier imagen cogida por cualquier medio. Si la imagen no tenía calidad, no salía. Es decir, había una exigencia de calidad, no solo de la imagen, sino desde la locución hasta el texto, había una exigencia. El carácter pedagógico de la paleotelevisión proporcionaba al Estado un instrumento de control social sobre la población y un instrumento de enseñanza. La paleotelevisión se caracterizaba por un proyecto de educación cultural y popular, desarrollando una televisión referencial, documental, con propósitos educativos, formativos e informativos. En definitiva, la paleotelevisión actuaría como un medio de información, como un elemento de difusión cultural y como un espectáculo. La televisión pública era un gran mosaico, con una oferta televisiva muy amplia, cuyo elemento primordial residía en los informativos, en los noticiarios. En este género encuentra la televisión del Estado un vehículo político para comunicarse con el espectador. Existen muy pocas imágenes de estos informativos, debido a que no se guardaba nada de lo que se grababa. Simplemente se emitía, sin que quedara constancia física de ellos. Tenía un problema, que era la inmediatez. Los aparatos eran muy complicados. Yo me acuerdo del BCM, que había que
tirar con un carrito, con lo cual luego tenías que venir, montarlo, visionarlo, montarlo y tal, y eso llevaba muchísimo tiempo, con lo cual tenías un problema de la inmediatez. Las unidades móviles eran muy grandes, cuando tenías que mover una unidad pues era un problema, porque no solo era una persona a la que tenía que ir, sino que eran varias personas, con lo cual el acontecimiento tenía que ser muy importante para que pudieras permitirte esos lujos, y ahora sin embargo hay unidades móviles muy ligeras, y el material es mucho más cómodo, mucho más fácil de desplazar. Y por supuesto, por ejemplo, antes no emitíamos por satélite, antes teníamos, para hacer una retransmisión en directo, tenías que procurar hacer, bueno, pues el técnico se quebraba la cabeza para hacer varios saltos con enlaces, todo era técnicamente muchísimo más complicado que ahora. A mediados de los 80, la televisión mundial sufre una transformación, definida por Humberto Eco como el paso de la paleotelevisión a la neotelevisión. En España, este cambio se produjo con la aparición de las televisiones privadas. El presidente del gobierno español ha ofrecido esta noche una cena a su colega luxemburgués en el Palacio de la Moncloa. Durante la cena, el Mercado Común estuvo presente en las intervenciones de ambos presidentes. Felipe González ha afirmado hoy que no se anticiparán las elecciones y que convocará el referéndum de la OTAN. El monopolio televisivo de Televisión Española en el territorio nacional había permitido a los sucesivos gobiernos utilizar la televisión como herramienta para influir sin límites en la opinión pública. Este monopolio se rompió en los años 80, con la aparición encadenada de las primeras televisiones autonómicas. Sin embargo, fue la Ley de la Televisión Privada, aprobada el 3 de mayo de 1988, la que marcó la ampliación de mayor calado en la oferta televisiva de ámbito nacional. Muy buenas noches. Ya estamos aquí. En este preciso momento comienzan nuestras emisiones regulares. Nuestra programación habitual, que Dios lo quiera, esperemos no se pare nunca. De momento, 18 horas al día, 7 días a la semana. Como verán ustedes, comenzamos sin fanfarrias ni trompetas. Lo hacemos más bien con humildad, con normalidad. Con la irrupción de las nuevas cadenas, Antena 3, Telecinco y Canal Plus, junto con las innovaciones introducidas por las dos emisoras públicas estatales, la 1 y la 2, proporcionaron nuevas opciones a la audiencia. Sin embargo, el espectador español pudo comprobar que el panorama informativo no acabó teniendo esa plena pluralidad informativa tan deseada. En la neotelevisión, los conceptos de formar, informar y entretener han sido largamente superados, tanto por la televisión privada como por la pública. Las funciones que antes eran fácilmente delimitadas aparecen entremezcladas. Difícilmente encontraremos géneros puros que solo respondan a una de las tres funciones clásicas. Estamos en los años 80, los equipos tienen que ser como mínimo de 2 personas, una persona que lleva el grabador, otra persona que lleva la cámara, con lo cual son equipos engorrosos, pero que ya permiten la inmediatez. El siguiente salto llegaría prácticamente en España con la llegada de las privadas, donde llegan los primeros sistemas de grabación para una sola persona, es decir, los camascopios en que la cámara y el grabador va incorporado y permite mayor agilidad porque una sola persona puede grabarlo todo. En Televisión Española eso tarda un poquito más, pero prácticamente a principios de los 90 todos los centros y toda la Televisión Española estará equipada con sistemas de grabación Betacam que permiten que una persona lo grabe todo. Permiten mayor agilidad, mayor desplazamiento y esa inmediatez cada vez es mayor. El nuevo discurso rompió con el sentido pedagógico y unidireccional de la televisión tradicional que mostraba la paleotelevisión. El nuevo contexto, desarrollado entre otros autores por Cassetti y Odin, interpelaba constantemente al espectador, reclamando interactividad. Este nuevo discurso adquiría una función principalmente socializadora sobre las potenciales audiencias, atraer, engatusar desde lo emotivo de los relatos. Pero sí que noto
que aquel principio de que una noticia hay que contrastarla y que una noticia no la puedes dar sin estar absolutamente seguro, esto se ha perdido en los medios de comunicación. Es decir, ahora en la inmediatez, juega la inmediatez, todo el mundo quiere ser el primero, todo el mundo quiere empatar al resto, todo el mundo quiere sorprender, y eso lleva a un periodismo bastante menos serio y bastante menos, yo creo que bastante menos respetable, si se me permite la expresión. Y reitero, todos jugamos a la rapidez, todos jugamos a la inmediatez, pero eso lleva a que el estilo del periodismo se resiente. Y creo que estamos perdiendo prestigio en la profesión. Yo creo que estamos perdiendo prestigio. Inver señala que se produce una degradación de la categoría de lo informativo, la utilización de técnicas y géneros periodísticos con fines espectaculares, mediante la dramatización o la trivialización y la producción de una actualidad paralela a la realidad objetiva. El informativo basado en la personalidad del busto parlante fue la nota dominante de los espacios de información general. Esta figura se empleaba como herramienta, a lo Star System, para lograr el anclaje de la audiencia. Jesús Hermida, Luis Mariñas, Matías Prats, Pedro Piqueras, Manuel Campo Vidal, Rosa María Mateo, Olga Bizo, José María Carrascal fueron los elegidos. Además, algunos de estos periodistas, conocidos por buena parte de la audiencia, tendían a personalizar la calidad de la información que ofrecían. José María Carrascal inició esta tendencia en sus informativos de Antena 3, con una entonación editorializante, presentaba las entradillas de las noticias plagadas de asientos y valoraciones personales. Mientras los dos que se han quedado discuten agriamente entre sí, uno de ellos quiere venir también a España. Y las humanidades serán potenciadas en los próximos planes de estudio. Menos mal, porque estábamos formando auténticos analfabetos. Son dos de las noticias del informativo que les estamos preparando y que hoy será también relativamente pronto, dentro de una hora, a la 1:13. Como comentario, vamos a ver qué pasa con esas niñas, esas dos niñas madrileñas que han sido encontradas en Portugal. Nos alegra, hay que empezar diciendo que hayan sido encontradas sanas y salvas. Ya no nos alegra tanto la forma como han sido recibidas. Hasta luego. Telecinco programó su único espacio informativo con entidad, entre hoy y mañana, a la misma hora, próximo a las 12 de la noche, que tuvo como presentador a Luis Mariñas. El esquema de este informativo pretendió articularse con un sentido más innovador que el resto de la competencia. Se estructuró con una selección rigurosa de noticias que desplazaron a las de ámbito político a un segundo plano. Sucederá a su marido en la presidencia del Partido del Congreso, el primer partido del país. Buenas noches, entre hoy y mañana. Gracias, Almudena. Hoy nos han contado que en la vida del conductor español, la vida del conductor con carnet, la vida del conductor sentado al volante de un coche, puede acabar a los 80 años. Porque hay por ahí un proyecto de ley o un proyecto de reglamento según el cual a los 80 años ya no se puede conducir. Pues bien, hoy yo me he ido a dar una vuelta por ahí, en coche, con un amigo que tiene 82 años. Él era el que conducía. Televisión Española reforzó durante todo el año sus servicios informativos con programas dedicados a temas sociológicos, económicos y a los grandes reportajes. Jesús Hermida fue el encargado de competir frente a los dos espacios antes mencionados. Es la imagen que en estos momentos se está transmitiendo en la televisión norteamericana y también. La mezcla presentador-opinión tenía un impacto mayor que la locución de la información sin valorar. El presentador o la presentadora son muy importantes en un programa informativo. Lo que pasa es que en España hemos cometido, yo a mi modo de ver, un error en los últimos tiempos, ya en los últimos años, y es sacrificar la veteranía, cosa que se ocurre, por ejemplo, en Estados Unidos y en el Reino Unido, me refiero en televisión, en favor de la juventud. Es decir, es fácil ver en la televisión americana, en la televisión británica, presentadores de 60 años, o presentadoras. Es decir,
En España eso es más difícil, porque en España parece que el rostro tiene que ser, sobre todo en el caso de las mujeres, ¿no? Tiene que ser una mujer joven, bien parecida, etcétera, ¿no? Y, hombre, el presentador influye mucho, porque el presentador al final es el que te vende el producto. Y un telediario con un muy buen equipo, con muy buenos redactores, con muy buenos profesionales, con muy buenos realizadores, con muy buenos montajes, pues lo puede tirar por tierra un mal presentador. Canal Plus y La 2 fueron las excepciones a este sistema. La oferta informativa de ambas no necesitaba de un presentador estrella, puesto que se limitaba a ofrecer breves boletines informativos al principio de cada franja horaria. Buenas noches. Felipe González está dispuesto por todas las vías posibles a que el intento de conseguir un pacto social no termine finalmente en fracaso. El presidente del gobierno ha asegurado hoy estar dispuesto a entrevistarse personalmente con empresarios y sindicatos para intentar que ese acuerdo se convierta en una realidad. Su gesto no ha despertado. El inevitable enfoque comercial supeditó todos los ámbitos televisivos a la rentabilidad económica. Se eligieron hechos, ideas y debates en función de su atractivo para el disfrute de la audiencia, más que para dar un servicio de conocimiento real del entorno. La mercantilización del ecosistema televisivo persiguió la maximización de la audiencia, es decir, congregar la mayor cantidad de público posible para incrementar la rentabilidad de la empresa. Porque al final, los que dirigen los medios en muchas ocasiones dependen de los políticos, o bien por el brazo político directamente, o bien por el brazo económico. Es decir, un medio privado tiene que subsistir con algo que se llama publicidad. Entonces es muy difícil que un medio de comunicación al que le está inyectando unos grandes almacenes comerciales, por poner un ejemplo, cantidades todos los años en publicidad, pues que ese medio se meta y ataque a esa empresa. Prácticamente es impensable, porque si no sería un poco como pegarse un tiro en el pie. El Real Madrid ha sido sancionado con un partido de clausura de su estadio por el comité de competición. El incidente por el que ha sido sancionado el club blanco se produjo tras el partido de Copa entre el Madrid y el Tenerife, cuando un juez de línea recibió el impacto de una naranja. Los telediarios fueron extendiendo su tiempo de emisión progresivamente. De los 30 minutos iniciales pasaron a los 45, debido a la aparición constante de la información deportiva en los informativos. Se emprendió entonces una tendencia hacia la concepción de la información no como la aportación de elementos para que la audiencia pudiera comprender la realidad, sino como un espectáculo y un entretenimiento. Así, se insistía en noticias huecas, pero enfáticas, que apenas ahondaban en los verdaderos problemas reales de la sociedad. Lo que realmente determina las preferencias del espectador no es el mensaje, sino cómo se emite. Lo atrayente es el continente y no tanto el contenido. Las cadenas ponen sus esfuerzos en que el paquete sea brillante, reluciente, aunque el contenido diste mucho de ser una información periodística correcta. Las ciudades ofrecían hoy esta hermosa imagen. Totalmente. Hoy en día la información en televisión ha perdido totalmente el sentido que tenía en aquel momento. La televisión entonces era informar, formar y entretener, básicamente. Con la llegada de las privadas, el entretenimiento es el máximo. Entonces, lo de informar se sigue manteniendo, sobre todo en informativo, lo de formar ha desaparecido y sobre todo se busca entretenimiento. En los informativos de aquellos años, lo importante era dar información. Lo importante hoy en día es que la gente te vea, sobre todo en las privadas. Para que la gente te vea, la parte social ha aumentado de tamaño considerablemente, la parte deportiva ha aumentado de tamaño considerablemente, incluso separándose de lo que es el informativo en sí, para conseguir audiencia y conseguir entretenimiento, que es lo que buscan muchos informativos. Bloques de sucesos enormes, bloques deportivos enormes, y la parte de formación no existe. La información se encuadra en los lugares privilegiados de la parrilla, situándose en los momentos de mayor audiencia televisiva. Esto permite su integración en la vida cotidiana del espectador, formando parte de las costumbres de la sociedad, además de marcar la agenda informativa de la población. Europa mira más que nunca hacia Grecia. Alemania ve posible la salida del euro del país heleno dependiendo de su próximo resultado electoral.
Según una filtración del gobierno de Merkel, a un semanero germano... En la actualidad nos encontramos con una televisión más compleja, con muchas tramas narrativas, pantallas fragmentadas y ritmo acelerado. Una televisión que, en definitiva, imita la dinámica de los medios digitales interactivos. Es la televisión que simula ser lo que no es, un medio interactivo. Es la hipertelevisión. En una entrevista exclusiva con France Press, Bashar al-Assad acusa a Occidente de inventar todo para justificar un bombardeo de la coalición internacional días después. Si esto de Ramos es verdad, ahora entiendo por qué se calla ante los ataques de Piqué al Real Madrid. Neymar se merece una clase de humildad, de las tuyas, del tío más humilde de España. El peso de Internet no solo se hace sentir en los nuevos medios, sino también en medios tradicionales, como la televisión, la cual ha recogido últimamente características propias de la interactividad de las redes digitales. Conseguir audiencia a cualquier precio. Esta podría ser la máxima que siguen los medios televisivos, que debido a la lógica comercial que rige su funcionamiento, necesitan diseñar nuevas estrategias para captar a los espectadores y mantener las inversiones publicitarias. Al espectador no lo debes engañar. Está ocurriendo algo que es absolutamente grave y eso ocurre mucho en los programas deportivos. Y en los programas deportivos y en algunas emisoras, no por fortuna Televisión Española, que se está todavía escapando de eso, pero tú estás viendo en cualquier cadena privada, ves una información deportiva y entre los dos que presentan, pues están haciendo publicidad. Hay unos que el otro día los vi con una pizza que aparece con una pizza, pues come tal la broma, pero están vendiendo la pizza, ¿no? Y de pronto el presentador coge y empieza a hablar de un tema publicitario. Eso es una barbaridad. Durante la entrevista, Aznar también ha negado haber tenido ningún tipo de relación con el líder de la trama Gürtel, Francisco Correa. Lo escuchamos. La hibridación de géneros periodísticos se perfila como una opción muy utilizada para cumplir esta finalidad. En las últimas décadas, la fusión de los géneros informativos y de entretenimiento, originando el llamado infoentretenimiento, se ha consolidado como un factor clave para configurar las parrillas de programación de televisiones públicas y privadas. ¿Cómo? Que no le invitó a acontecimientos familiares. Entonces, en contra de lo que pensábamos, Francisco Correa no fue invitado a la boda de la hija de Aznar. ¡Se coló! Y hasta ahora, en un acto rodeada de periodistas, su antigua profesión, doña Leticia celebra su cumpleaños. Cumple 42 y lo hace ya como reina. Enseguida estamos en directo en ese acto y recordamos el cambio de estilo. La premura con la que se trata la información choca muchas veces con la necesidad de disponer de un tiempo más amplio para completar y contextualizar una noticia televisiva. El análisis y la investigación pierden importancia, al mismo tiempo que se hace más hincapié en el entretenimiento y el periodismo de famosos. Asimismo, hay una tendencia a limitar la duración de cada noticia en torno al minuto. Se multiplican los planos, se opta por un montaje acelerado y se busca la espectacularización. Dada la competencia entre cadenas, las noticias eliminan el análisis, comentario o contexto. Además, las noticias de sucesos y accidentes predominan más que las económicas y se acercan progresivamente a las de política nacional. Bueno, por ejemplo, los informativos que hacemos en Televisión Española no suelen llevar opinión, quiero decir, nosotros hacemos noticias y las editamos como tales, ¿no? Luego, si hay medios que opinan más, ¿no? Medios audiovisuales, y yo no soy partidario de mezclar la información con la opinión, es decir, lo ideal es darle al espectador, darle al oyente, en el caso de la radio, la información y luego separada la opinión, es decir, mezclar opinión e información siempre se ha dicho que era algo tendencioso. Hay que dejar a la gente que con los elementos que se dan, con los datos que se le aportan, pues ellos saquen sus propias conclusiones, ¿no? Vergüenza. Vergüenza sintió Cristiano. Y vergüenza sintió la afición del Madrid. La afición espera de su equipo algo de dignidad, algo de orgullo, que no se puede salir a jugar con los brazos caídos, que el Schalke os pasó por encima, que corrió más. No solo ha variado el estilo informativo, que se ha transformado en espectacular, el discurso periodístico también ha sufrido cambios. El estilo editorializante se camufla a la hora de exponer hechos, se incluyen juicios de valor dentro de las noticias. Hay que modernizarse, Carleto, que el Madrid ha tenido semanas limpias para entrenar, que os echaron de la copa enseguida.
En 2006 apareció la cadena de televisión 4. Una de sus estrategias fue crear su propia marca desde que nació. Se diseñó una web corporativa que, además de informar, generaba sinergias con la televisión para potenciar su propia marca y su audiencia como cadena. 4 buscó acercarse al público a través de la modernidad y el humor como señas de identidad. ¿Quién te ha dicho a ti las copas de vino que yo tengo o no tengo que beber? Déjame que las beba tranquilo mientras no ponga en riesgo a nadie ni haga daño a los demás. Buenas noches. Y este señor fue presidente de gobierno. Por favor, no le hagan caso y no confundan como él liberalismo con falta de civismo. Hagan caso más bien a la Dirección General de Tráfico, a su propia experiencia y a su propia cabeza. Y no se fíen de Los telediarios, en su fascinación por el espectáculo del acontecimiento, ha desconceptualizado la información y la ha ido sumergiendo progresivamente en la ciénaga de lo patético. Se ha establecido una especie de nueva ecuación de la información que podía formularse así. Si la emoción que usted siente viendo el telediario es verdadera, la información es verdadera. Partido de la oposición, porque este señor es su presidente de honor e ideólogo en jefe. Supongo también que si usted tiene hijos jóvenes va a tener más dificultades para convencerles. Sí. Es decir, ¿por qué transforman, entre comillas, la forma de hacer los informativos 4 y la Sexta? Porque tienen que hacerse un hueco. Entonces, como tienen que hacer un hueco, ellos deciden hacer un informativo diferente al resto. A nosotros no nos ha afectado. Yo llevo haciendo muchos años el mismo informativo, prácticamente. Sí ha afectado a la competencia entre ellos. Es decir, la competencia de ellos hasta el punto que han desaparecido las dos. La 4 y la Sexta ya no existen, puesto que una está en el grupo A3 Media y la otra está en lo que antes era A3 Televisión. Podemos concluir diciendo que la evolución de los informativos ha sido notoria. Los informativos comenzaron en 1956 con escasos recursos tanto de personal cualificado como de material apropiado. En los telediarios el presentador se limitaba a leer los boletines que habían sido radiados horas antes en Radio Nacional de España. Esta forma de televisión, denominada paleotelevisión, estuvo vigente hasta la aparición de las televisiones privadas en los años 80, cuando entra en juego la rivalidad entre las distintas empresas televisivas buscando siempre la maximización de la audiencia para conseguir un mayor beneficio económico, característica principal de la neotelevisión, dejando a un lado el rigor y la calidad periodística. Con la llegada masiva de los medios tecnológicos y la aparición de Internet, los informativos pretenden interactuar con la ciudadanía y marcar la agenda de la sociedad a través de los sucesos contados. El entretenimiento se convierte en la máxima de todas las televisiones, dando lugar al infoentretenimiento. En la hipertelevisión predomina la inmediatez, así como la forma de contar las cosas. En este caso es más relevante el continente que el contenido. Por eso, aunque se ha ganado en inmediatez y en volumen de información, los informativos han perdido la esencia con la que nacieron, la de informar, formar y entretener.